DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, amants de la música i del bon ritme. Soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda amb una nova edició dels DJs de Lleida, l'espai on la música electrònica, les novetats, els clàssics i el món DJ es troben per fer-vos ballar, emocionar i descobrir. Avui Mike Platinas ens porta un altre d'aquestos convidats que han influït profundament en la història de la música de ball al nostre país. Tindrem a José A.M., que estrena el segon episodi de la secció Així sonava, que aquesta vegada ens transporta directament a l'any 2000, amb sons que segur que us despertaran grans records. J.M. Sánchez, fidel a la seva cita setmanal amb els clàssics per ballar, i tancarem amb la portada històrica de la setmana, un single que va revolucionar el videoclip i el pop electrònic dels 80. Tenim notícies destacades. Apple Music s'integra amb software per a DJs i ha anunciat recentment que el seu servei de streaming Apple Music s'ha integrat amb diverses eines i plataformes de DJs com Algorithms, DJ Pro, Serato Engine DJ, Denon DJ, Numark i Rain DJ. Aquesta integració als DJs pot accedir directament al catàleg de més de 100 milions de cançons d'Apple Music des del seu software preferit o del seu hardware, obrint noves possibilitats creatives a les seves sessions. Una altra notícia per als seguidors dels grups més històrics, els Beatles, i és que estan en camí 4 pel·lícules dels 4 de Liverpool. El director britànic Sam Mendes ha anunciat que dirigirà 4 pel·lícules biogràfiques sobre The Beatles, cadascuna narrada des d'una perspectiva d'un dels membres de la banda. El projecte The Beatles, a 4-film cinematic event, comptarà amb actors com Paul Mescal, que farà de Paul McCartney, Harris Dickinson, John Lennon, Barry Cogan, que farà de Ringo Starr, i Joseph Quinn, que farà de George Harrison. L'estrena simultània de les 4 pel·lícules està prevista per l'abril del 2028. I què tal si comencem amb un bloc musical amb una novetat carregada d'energia? Neptúnica i DJ Natcore, The Summer is Magic, una nova versió del clàssic d'Italo Dance, amb un videoclip ple de color, festa i molt bon rotllo. Perfecte, per a qui ja pensa amb l'estiu. The summer is magic, is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh oh oh. The summer is magic, the summer is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh oh oh. The summer is magic. Seguim amb molt bon ritme, sempre ho dic, hi ha algú que sap barrejar diversos ritmes, mesclar, fer efectes i fer moltes més coses, és el meu amic Mike Platinas. Bona nit, Mike. Pues buenas noches a todos. Voy a cambiar de idioma para los amigos que no son de Cataluña, porque después de 3 años haciendo mi sección en catalán, joder, por favor, ¿puedes cambiar de idioma? Claro que puedo cambiar de idioma, evidentemente. Entonces, sí, sé mezclar, sé poner efectos, pero no soy la única persona que sabe hacer eso, porque hoy tenemos en las cámaras de DJs de Lleida a uno de los grandes cracks de la música, no solo en España, sino mucho más allá de España, y no son palabras, sino que son hechos, y luego sabréis y veréis el porqué. Y le teníamos ganas, ¿eh? Muchas ganas, porque además es amigo personal de hace años, es excelente persona, etcétera, etcétera. Y bueno, este desfile de cracks que estamos teniendo en esta sección de DJs de ayer desde hace ya un tiempo, pues, y las buenas críticas, los buenos comentarios de los amigos que nos siguen, pues bueno, hacen que nos pongamos muy contentos y que tengamos muchas más ganas de invitar a personas relevantes, no solo de la música, sino, atención, de la industria de la música. Gente importante, gente relevante que nos puede dar
una visión distinta de la habitual, que nos puede contar qué sucedía por detrás en el mundo de la música, qué es aquello que no vemos, qué es aquello que no sabemos. Bueno, el invitado de hoy, bueno, es que tengo aquí una pequeña chuleta, pero os vais a quedar alucinados porque... Bueno, el invitado de hoy nació en Castelldefels, provincia de Barcelona, en el año 1972. Él tiene formación empresarial, pero pronto descubrió su pasión por la música a la temprana edad de los 11 años. Bueno, su padre, como los padres de muchos de nosotros, pues grababa cassettes en la época, y en esos largos viajes en coche, pues claro, pues sonaba música, sonaban cassettes. Y el invitado... Pero cassettes, dime. Hay gente que nos ve y nos oye que no sabe lo que son cassettes. Cassettes eran unas cintas que se utilizaban mucho en los 70, los 80 y parte de los 90. Unas cintas, así de este tamaño más o menos, en los que pues, se podía grabar música, voces, lo que tú quisieras. Era un formato muy cómodo, muy pequeñito, muy fácil de llevar, que se utilizaba en casa, en el coche, incluso en reproductores personales llamados Walkman, que se solían llevar en la cintura, ¿no? Que inventó Sony, por cierto. Él fue desde el principio un comprador compulsivo de música. Ya con 13 años comenzó a trabajar en una emisora de radio local y empezó a realizar mezclas, mixes, y entró en la música electrónica. De hecho, en el año 96, atención a lo que os cuento, él entró a formar parte del staff, empezó a trabajar en la compañía Blanco y Negro Music, primero como vendedor y asesor de compras, pero pronto pasó a ser coordinador comercial y jefe de producción. Y sobre esta parte tenemos que hacerle varias preguntas, tanto a la parte del principio como yo creo se que esta parte la parte... música, como por la parte en la que él ya empezó a tener un puesto de responsabilidad importante en uno de los sellos dance más importantes del mundo. Bienvenido a las cámaras de DJs de Lleida, Sergi Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, Sergi. La verdad Muy es bien. que mira, un cassette, ¿puedes abrirlo? Exacto. Mira, madre mía, la de cintas que nos han pedido la gente que grabáramos con música. ¿A que sí? Oye, antes de empezar, una pregunta. Este fondo falso que tienes ahí detrás, Sergi, es muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Muy falso también. Me gusta mucho, ¿eh? El fondo falso este que tienes. A verlo. Míralo. Mira qué falso que es. Mira qué falso es. Es su estudio. Pero lo de arriba también es de verdad. También es de verdad. Porque mira que hemos hablado veces de estas cosas que tienes detrás, estos artilugios. Y hemos hablado muchas veces, y Mike Platinas, una de las cosas más importantes en su vida ha sido precisamente ese tipo de artilugio. El Revox. Bueno, como curiosidad os diré que... bueno, aquí Mike os puede dar más detalle de lo que hay. Aquí tenemos una A77, que es la que aparece en el documental de Megamix Brutal. Está la B77 que Mike... Es este exacto. Correcto, sí. La B77 que Mike usó para... Max Mix 2, Max Mix 1, Max Mix 2 y posteriores. También tengo aquí que no podéis ver una PR99, que también es de Revox, que es la que usaba Peretti Castells. Exacto. Tenemos la Tika S3300SX, que era la que usaban muchos holandeses. No Ben Libran, pero otros como Mark Hallman o Les Van Cooper usaban esta. Sí. Tenemos una Tascam 38, que es una 8 pistas. ¡Guau, qué bueno! Que como esta se grababan muchos masters de Italo Disco. Sí. Y luego tenemos dos Tascam 32, que son las que usaban para hacer los mixes, pues Quique Tejada, Rolo Orellana. Y todo esto lo está diciendo de pasada, aquello que... Sí, como que bueno, minucias. Tonterías que tengo en mi casa, ¿no? A mí me dice, oye, y esto, yo veo que hay gente que tiene figuras de Star Wars que valen bastante más que estas máquinas. Sí. Con lo cual, oye, bueno, yo creo, lo que le guste. Bueno, yo creo que también es un poco simbólico eso. Pero sin embargo, estos artilugios que tienes hacen cosas maravillosas. Y lo que tú dices de Star Wars, lo único que hacen es estar en una estantería. Está en la estantería. Yo, dejadme que comente una cosa. Esto que estáis viendo es una muestra evidente, palpable, de que Sergi Elías además es un friki, es un loco, es un apasionado
de la electrónica de audio, es decir, todos esos aparatitos míticos que él con el tiempo ha ido recopilando y son de su propiedad y él siempre va a la caza y captura, tanto que me llamó hace unos meses y me dijo: Mike, para la mega quedada que estáis preparando, me gustaría hacer una exposición con la cabina con la que tú grabaste el Max Mix 2 clonada. Dime qué aparatos exactos eran, porque creo que sé cuáles eran, pero ¿me los puedes repetir? Y yo le dije: sí, mira, son tal. Me dijo: sí, entonces lo tengo bien, vale. Solamente me va a faltar uno. La platina de cassette, la Aiwa F770. Dije: bueno, esa traigo yo, la mía, que es la original. Entonces, el resto de la cabina es material de Sergi Elías, que él ha ido consiguiendo con el tiempo, tanto el mezclador Eclair Sclat 10, como los platos Technics, por supuesto, como el Revox B77, etc. Es decir, él fue la persona que se tomó la molestia o el placer, míratelo como quieras, de juntar todos esos aparatos para clonar la cabina con la que yo grabé el Max Mix 2 y traer esos aparatos el día de la mega quedada y exponerlos para que todos disfrutáramos de ese momento friki. Mike, ¡guau! enseña el pecho, ¡Ah! Espérate. Es el logo y camiseta oficial de la mega quedada. La mega quedada Yo es que 2025. al Mike por antes cierto, lo he visto en privado y había que decirlo. Que por cierto luego comentaremos que Sergi también formó parte, ya lo comentaremos, de ese evento único en la historia. Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Habíamos comenzado a hablar un poco de tu historia personal, Sergi, y comentábamos lo de esos viajes en coche con tu padre que te marcaron tanto. Cuéntanos este episodio, porque ese es muy emotivo, ¿no? Claro, en los 80 cualquier viaje que hicieras, los aviones no estaban al alcance para una familia en este viaje, entonces veraneamos en Tamariu, cerca de donde tú vivías. Desde mi casa. Por ejemplo, desde Barcelona a Tamariu el viaje eran casi 2 horas y media. La vuelta eran 4 horas porque pillabas siempre unas caravanas terribles. Claro. Con lo cual en esas no había el RDS de las emisoras de radio, con lo cual pues siempre a la que salías de Barcelona a 50 kilómetros entraba una cinta en el cassette. Entonces mi padre era una buena persona, mi padre, y grababa una cara que música que le gustaba a él, básicamente electrónica, Donna Summer, funky, disco, y la otra cara para mi madre. Con lo cual, me sé todas las canciones de José Luis Perales, de Julio Iglesias, sí, de Rocío Jurado, de Rafael, de una serie de memorias. Puedo cantar cualquiera en un karaoke, cosa que no haré ni voy a hacer. Pero también, por la otra parte, Qué bueno. conocía la parte de dance de mi padre, que era muy amigo de mi padre. Yo esto lo heredé de mi padre. Yo no era un tipo que no era de artista, era un tipo de canciones. Me gustaban las canciones, no los artistas. Claro. Entonces en casa hacían sus propias recopilaciones. Y me cogió gusanillo. Un día no tenía tiempo de graba la cinta tú, empecé a hacer la selección yo, me gustó. Luego se compró un mezclador a pilas, Grundig. ¿Ah, sí? Sí. A pilas. Mi primer Madre mía. Mi primer encuentro con la electrónica fue bastante ruidoso. Decidí que, como se me acababan las pilas siempre, cuando estaba grande se me acababan las pilas, dije, voy a convertir esto a eléctrico. Y soldé 2 cables en los polos de donde estaban las pilas y lo conecté. Claro, dejé toda la manzana entera sin luz y bueno, terrible. Bueno, ¿No tendrás ese artilugio, no lo tendrás por ahí también? No, se quemó. Qué bueno. Oye, una cosa, y avanzando en tu historia personal, el episodio que ya había comentado, que vamos a llamar episodio número 2, por llamarlo de algún modo, cuando tú, después ya de estar dentro de Blanco y Negro Music, compañía de referencia y que forma parte obligada de la historia del dance en España, fue la primera gran compañía dance que hubo en España, al cabo de un año te convertiste en coordinador comercial y jefe de producción. Explícanos un poco este salto, este cambio dentro de Blanco y Negro. Fue un poco... yo cuando me lo propusieron, le pregunté al director comercial, porque yo entré como vendedor, le pregunté al director y comprador, le pregunté al director comercial de por qué me habían puesto allí.
Claro. Porque era muy malo vendiendo, o porque, o porque vendo muy mal, o porque realmente pensáis que soy bueno para ese puesto. Entonces el tipo me dijo, un poco de las dos. No, pero, ¿Qué dices? ¿En Te, serio? te reubicamos. exacto, sí, pero también hay que decir que cuando tú entras a trabajar en cualquier empresa, como comercial nuevo, te dan la peor cartera de clientes que puedes tener. Claro, Es decir, claro. los clientes que te compran, si puedes comprarte la cara solo el disco, te compran la cara A. Es decir, Claro. entonces, claro, era muy difícil poder yo llegar a los objetivos que me proponían semanalmente. Que más o menos lo hacía, pero bueno, pero sí que es verdad que prefirieron estar en otro sitio. Entonces, como coordinador, lo que hacía era coordinaba todos los pedidos de España, del Corte Inglés, de la FNAC, de todos los clientes y los distribuidores, y coordinaba una red de ventas de 12 vendedores que había por toda España. Y aparte, el jefe de producción era el que me encargaba de hacer todos los pedidos para fábrica y entregar todos los materiales a fábrica. Vale. Es decir, yo decidía qué se fabricaba, dónde se fabricaba, cuánto, si nos quedamos con stock, si hacíamos más o no. Pero esto es un nivel de responsabilidad importante, ¿eh? Porque Y además, Sí, aún funcionaba esto de los vinilos, cosa que, al poco tiempo ya empezaron a desaparecer. Yo cuando entré, el lanzamiento consistía en 3 formatos: vinilo, cassette y CD. claro. Entonces, normalmente el CD era lo que más se planchaba, después el cassette, y luego el vinilo ya pasó a ser bastante residual. Oye, una cosa, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos en... o sea, nos queda poco tiempo, ¿verdad, Manel? ¿Es posible? Sí, lo tienes ahí en privado. Claro, por eso te digo que es que llevamos justitos de tiempo. Pero vamos a contar. Yo es que sabes qué pasa, que como la historia de Sergi Elías es tan larga y tan interesante, porque os aseguro que nos va a contar cosas bastante flipantes. Yo casi os diría que lo de hoy sea una especie de introducción, que es lo que le gusta mucho a Nacho Vidal, la introducción. Y en un siguiente capítulo, otro día lo vamos a volver a invitar a DJs de Lleida y ya entramos ya directo a temas de estos, los trucos y las trampas de las compañías discográficas, que él sabe muchísimo de esto. Pero antes de terminar, sí, exacto, bueno, ahí. yo tengo tantas preguntas, he preferido que Mike Platinas haga las más interesantes, y ya en otro episodio yo empezaré ahí a pinchar un poquito y a preguntar, que yo soy bastante experto en cortar y en preguntar, pero hoy dejo a Mike Platinas que sea el que lleve un poquito la voz cantante. Bueno, cantante poco porque canto poco, pero bueno. Para terminar por hoy, lo que vamos a decir es que en 2003 tú entras dentro del departamento artístico de Blanco y Negro Music como AR Junior. Y en 2005 pasas a ser AR Senior. Esto significa, corrígeme si me equivoco, que son las personas dentro de una compañía discográfica que deciden qué se publica en el mercado, qué no se publica y de qué forma se publica. Y además crean nuevos productos. ¿Es así, Sergi? ¿Es correcto esto? Así es. Una AR son las siglas de Artist and Repertoire. Eso es. Es decir, el AR es la parte, digamos, una multinacional o una compañía de artistas. El que lleva al artista decide por qué artista se apuesta y qué canciones se asocian al artista. Buscando canciones, porque no siempre el artista es compositor o es ejecutante. O sea, igual no toca ningún instrumento, simplemente canta, con lo cual a ese artista hay que dotarle de una serie de canciones y un estudio para grabar las canciones, unos coros. Entonces el AR es el que ordenaba un poquito toda esta parte de producción. En el caso de los... O sea, perdón, entonces por lo tanto es el responsable de lo que se llamaría el departamento artístico, ¿no? Correcto. Vale. El senior, el jefe de ARs, y los juniors son los que estamos debajo. Por tanto, dentro de este trabajo, te habrás encontrado con una cantidad enorme de curiosidades, anécdotas y situaciones jugosas que nos vas a contar en el próximo capítulo de esta serie, ¿verdad? ¿A que sí? Si queráis. Tengo muchas, unas se pueden contar,
otras se pueden contar a medias y otras no se pueden contar. Bueno, pero entonces las que no se pueden contar no hace falta que digas nada. No, supongo que No, algunas, claro que las digo. supongo que algunas Si las alguien podrás quiere, contar. pues. Las podrás contar, pero de forma anónima, sin decir la persona, o decir el producto exacto, o decir Por en la ejemplo. compañía. Ah, ¿es verdad que sí? Pues hablar el precio, bueno, ya veremos la forma. Es decir, hablarás del pecado, pero no del pecador. Bueno, venga, va. Hablarás del pescado, pero no del pescador. ¿No? Es eso. Bueno, oye, ya, como introducción, porque se nos termina el tiempo, yo creo que ha estado interesante, pero cuidado, porque lo interesante va a venir a partir del capítulo 2 de esta serie, esta entrevista con Sergi Elías, durante mucho tiempo, digamos, responsable del departamento artístico blanco y negro, y nos va a contar lo que nos va a contar. Además, él es DJ brillante, y en otro capítulo también nos va a contar algunos de sus trucos como DJ, como él presenta un set de esos que hace tan espectaculares para una emisora de radio de Holanda. Bueno, ya veréis, nos va a contar muchísimas cosas, pero eso va a ser en próximos capítulos. Manel, yo creo que por tiempo ya estamos casi Ya lo fuera, tenemos. ¿verdad? Ya lo tenemos. Y Muchas gracias, Sergi, Sergi. Esperamos tenerte de aquí pocos días y que nos expliques más curiosidades y más cosas interesantes para los que, como Mike y como yo, somos unos frikis de la música. Y de los datos. Sergi, te vamos a molestar en siguientes ocasiones y queremos invitarte a las cámaras de DJs de Lleida, así que te esperamos muy en breve con nosotros. Gracias por todo. A vosotros siempre. Gracias. Adiós. Adiós. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta y esta semana así sonaba el 2001. Ya sabéis que cada semana estamos dando un repasito a los 3 temazos que bajo mi punto de vista pueden ser los más representativos de cada año. Esta semana nos centramos en el año 2001, gran año de temazos. Y en el número 3 he colocado una de las melodías más épicas e inolvidables de la música dance. El número 3, Planet Funk con Chase the Sun. Mira, no ha sonado todavía y ya se me pone la piel de gallina. Número 3, Planet Funk con Chase the Sun. Subimos una posición hasta el número 2. En el 2 he colocado la producción de Bartés, On The Move. Otro de esos temazos que no faltan nunca en las fiestas, así sonaba ni en mis sesiones. Vamos a escuchar y a ver un fragmentito de su videoclip dentro vídeo. Número 2, Bartés, On The Move. Madre mía, qué temazos salieron en el 2001. Salieron muchos más. Nosotros repasamos 3, los 3 más representativos de cada año. Así sonaba el 2003. Vale, ¿qué canción creéis que he puesto en el número 1 del año 2001? Venga, una pista. Ellos lo hacen bastante mejor. En el número 1 no podía ser de otra manera. Canción que ha traspasado fronteras, décadas. Canción totalmente atemporal. La de Safri Duo, la de este par de productores, percusionistas, DJs, showmans. Play It Alive de Bongo Song en el 1 de Así sonaba el 2001. Para. Venga, dentro vídeo. I entre el viatge al passat amb José AM i la secció dels clàssics amb JM Sánchez, aprofitem per recordar que aquí a DJs de Lleida ens agrada mirar enrere per entendre millor el present, però sense deixar mai de ballar.
Hola amics, tornem a agafar el Sidestick per submergir-nos en la paradoxa del temps i viatjar fins a 1986. Avui recordem un dels grans èxits de Modern Talking, el duet alemany format per Dieter Bohlen i Thomas Anders, que van redefinir la música d'Europa amb el seu so inconfusible. El tema Brother Louis va ser el quart senzill consecutiu del grup a arribar al número 1 a Alemanya i es va enfilar fins al número 4 a la llista britànica, consolidant així el seu èxit internacional poc abans de la seva dissolució al 87. Aquí teniu, doncs, el regal pel dia d'avui. You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Amb la veu de Thomas Anders i la guitarra i producció de Dieter Bohlen, aquest clàssic es va convertir en imprescindible a les pistes de ball de mitjans dels 80. Deixem enrere l'Eurodisco per fer un salt directe al 1990, un any en què el house regnava les pistes de ball de mig món. I qui ens porta aquesta descàrrega d'energia? Doncs ni més ni menys que Double D amb el seu hit Found Love. Atenció, perquè aquest tema va ser un autèntic trencapistes, una d'aquelles produccions que et fan aixecar de la cadira abans de que te n'adonis que els teus peus estan en moviment. Impressionant aquesta injecció de house en estat pur. Doncs res més, com sempre en cabina, J.M. Sánchez. Seguiu ballant, sentint i vivint la música com si fos el primer dia. Felicitats, xocolata amb nata i bon cap de setmana. Salut, amics! Els Modern Talking, que em considero un fan d'aquest grup, ja que imagino que quan vaig començar de DJ era el grup que estava de moda i que sonava a tot arreu. Una nova entrega dels temes immortals de la música de ball de la mà de J.M. Sánchez, que setmana rere setmana ens demostra per què els clàssics mai passen de moda. I aquesta setmana el disc protagonista, la portada històrica és Take On Me de A-ha, en format maxi. Una curiositat del seu videoclip, amb una barreja innovadora d'imatge real i animació dibuixada a mà, no com avui que es fa tot amb intel·ligència artificial. Va revolucionar el món del vídeo musical als anys 80 i va guanyar múltiples premis. Publicada al 1985, es va convertir en un himne del pop electrònic i continua sent un dels vídeos i cançons més reconeguts de la història. Abans de marxar, ens agradaria fer menció de que aquest dissabte 5 d'abril, des de les 18 hores fins a les 6 del matí, arriba el Remind 12 hores de festival al pavelló polivalent d'Alcarràs, durant el tardeo que farem els DJs Wonder, com són DJ Joseph, DJ Ramos, DJ Moon i jo mateix, Manel López, Mamomo. Farem una sessió espectacular i a partir de les 12 de la nit, tecno. Crec que queden molt poques entrades anticipades i no us ho podeu perdre. Amb aquest gran tema d'A-ha i la mirada posada en la festa d'aquest dissabte, tanquem el programa 139. Ens retrobem divendres vinent, no, al següent, perquè estarem amb la Setmana Santa i farem unes petites vacances. Ens trobem d'aquí 2 setmanes aquí a Lleida TV amb més música, més records i més passió pels plats. Moltíssimes gràcies per ser-hi i ens veiem a la pista de ball. Ciao, adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.